Ya. El tercer paso necesario, ¿cierto? Para poder trabajar correctamente en lo que después viene lo que es la interfaz gráfica, ¿cierto? Y posteriormente la creación de nuestros DAO, es crear el modelo. El modelo se podría decir que se divide en dos partes. Uno, pojos, otros DAO. ¿Ya? ¿Qué son los pojos? Los pojos son clases Java, que se llama Plain All Java Object, que en el fondo representan una encapsulación de datos, nada más. ¿Ya? Lo que hay que considerar en los pojos es que para efectos de lo que nosotros estamos trabajando, los pojos representan tablas de la base de datos. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Tenemos un modelo relacional en donde existen claves foráneas y claves primarias. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con los pojos cuando los vayamos creando? Los pojos tenemos que tener mucho cuidado con las claves foráneas, ya porque se trabaja de una manera muy distinta. Em, ¿Cómo yo parto creando los pojos? Inicialmente tienen que estar primero creados los pojos y después puedo trabajar con los DAO, ¿vale? Ese es como el orden. En este caso, para poder partir con los pojos, la regla es, debo crear los pojos, es decir, debo crear una clase oficina, debo crear una clase vehículo, debo crear una clase alquiler y debo crear una clase cliente. Pero para poder crear estas tablas hay que seguir una cierta regla. Y la regla es que debo partir siempre por las tablas que no tienen claves foráneas. En este caso, yo no podría partir creando una clase vehículo. ¿Por qué? Porque tiene una clave foránea. ¿Ya? Y después vamos a explicar el por qué. ¿Ya? Entonces, puedo partir por la oficina o por el cliente. Da lo mismo, porque ambas son independientes, no dependen de nadie. Alquiler depende de vehículo y depende de cliente. Vehículo depende de oficina. ¿Ya? ¿Y oficina de quién depende? De nadie. Y cliente tampoco. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a partir por cualquiera de esas dos tablas. Yo voy a partir por el cliente, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito crear 4 Java Class y ese es el orden. Voy a partir primero por el cliente, el que quiera partir por la oficina, parte por la oficina, ¿cierto? Y después la oficina. En el modelo entonces vamos a crear una Java Class llamada cliente. Y este cliente, ¿cómo se crea? En el fondo, como se crea el cliente es bastante sencillo, ya que tenemos que fijarnos en este modelo. Recuerden que acá, en el fondo, esta clase cliente que tengo aquí va a tener 3 atributos, que son los atributos que tiene la tabla cliente, que serían root, varchar. Obviamente en Java no existen los varchar, pero se le asocia a la variable de tipo string, ¿vale? Por lo tanto, sería un string. Nombre, string y apellido string. Es decir, que esta clase debería tener 3 atributos. ¿Ya? Un atributo string llamado root, un atributo string llamado nombre y un atributo llamado string apellido. Eso es todo lo que ustedes tienen que manejar, nada más, porque lo demás es automático. Recuerden que todo lo demás es automático. ¿Ya? Por lo tanto, acá, control espacio, constructor vacío, control espacio, constructor vacío, más los famosos métodos, ¿cierto? Que me permiten modificar u obtener datos de un objeto indicado. En este caso, los setter y getter. Lo que aconsejo siempre es que cada clase debiera tener un string, ¿ya? Y en este caso, este string, podríamos decir que podríamos mostrar todos los datos o simplemente ciertos datos, ¿ya? Yo en la prueba les voy a indicar, creo un string que muestre el nombre y el apellido, por ejemplo. Entonces ustedes aquí tendrían que poner, por ejemplo, nombre más espacio más apellido. Así, ¿vale? Ya, de esa forma. Recuerden que cuando yo muestro un objeto, en el fondo lo que se va a mostrar es eso, ¿vale? Listo. Ahora, seguimos con la oficina. La oficina sería exactamente lo mismo, es decir, pero la oficina tiene un entero, ¿cierto? Que sería el ID Office, y tiene 2 strings, ciudad y dirección. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces acá? Tendríamos que crear una Java Class llamada oficina. Acostúmbrense siempre, insisto, la clase con mayúscula. Y acá tendríamos los atributos.
private int id-oficina, private string ciudad y private string dirección. Y después lo mismo de siempre, ¿ya? Cuando nosotros nos toque trabajar con una clase que tenga una clave foránea, ahí ya cambia un poco la cosa en relación a cómo yo voy creando los constructores principalmente y cómo voy creando los atributos, ¿ya? Sería eso, control espacio, por ejemplo, toString, y aquí, por ejemplo, supongamos que me piden en el ejercicio, quiero que muestre solamente la ciudad de la oficina. Entonces simplemente retornamos la ciudad. Para los que todavía no saben para qué sirve el toString, ¿ya? Vamos a crear aquí en el view, solamente para explicarlo, ya rápidamente aquí, vamos a ir a crear un otro. Vamos a crear una main class para hacer la prueba solamente, y en la main class le vamos a llamar test a la main class, solamente para explicar, ya después lo puedo borrar este archivo. Como voy a utilizar el modelo, importamos en este caso sería el cl.model.asterisco, ¿vale? ¿Para qué sirve el toString? Chuta, hago el toString pero no sé para qué sirve. Básicamente para esto, fíjense bien. Cliente, control espacio, ahí está, cliente. C igual a new cliente, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Y por ejemplo voy a crear un cliente con datos, por poner un ejemplo. Ahí y ahí, ¿vale? Ahí. Entonces, por ejemplo, el root 1 raya 1, cliente Juan, apellido Pérez, ¿vale? Si el método toString, si yo quisiera imprimir el C, ¿ya? Perdón, ahí, si yo imprimo el objeto C, ¿cierto? Y lo ejecuto esta cosa, yo debería ver lo que me dice el toString, ¿vale? Juan Pérez. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Pérez? Porque el toString es el que manda aquí. Entonces, el toString dice, quiero mostrar el nombre y el apellido, ¿vale? Ahora, si yo creo, ¿cierto? Si yo creo en el test una oficina, o igual a new oficina, de esa forma y de esa forma, coloco un 1 por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo, ¿ya? Coloco la ciudad, por ejemplo, Talca, y la dirección, cualquier dirección, ¿cierto? Punto y coma, y yo muestro con un south, muestro en este caso la O, y lo ejecuto, simplemente lo que voy a ver es Talca. ¿Por qué? Porque básicamente el toString muestra Talca o retorna la ciudad que es Talca dentro del objeto, ¿vale? Entonces, para eso sirve el toString, ¿ya? Si el toString no existiera, lo voy a borrar, fíjense bien, lo voy a sacar. Si el toString no existiera y yo ejecuto esto, no voy a poder ver Talca, sino que voy a ver una dirección de memoria solamente. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿vale? Entonces, eso es en relación al toString. Ya, sigamos. Tenemos entonces creado la oficina, el cliente, y posteriormente ahora tenemos que crear una de esas dos tablas. Ahora, esta tabla, ¿cierto? Vehículo y esta tabla alquiler, en el fondo, en nuestro proyecto Java, van a ser clases, ¿ya? Recuerden, la asociación en base de datos, una oficina tiene muchos vehículos, ¿cierto? Y un vehículo tiene una oficina. ¿Qué significa que el vehículo tenga una oficina? Significa que el vehículo tiene un ID Office, una ciudad y una dirección. Nosotros podemos a través de una consulta SQL sacar toda esta información directamente, ¿ya? En base a una condición. Ahora, fíjense que esta tabla vehículo y la tabla alquiler tienen claves foráneas, que lo hemos explicado en clases, y la clave foránea se trabaja de una manera distinta. En este caso, es necesario, si yo quiero crear la clase vehículo, pensemos en Java, si quiero crear una clase vehículo, necesito una clase oficina. ¿Está creada? Sí. Bien, o sea, la puedo crear. El alquiler, esa es la regla. Si yo quiero crear una clase alquiler, necesito una clase vehículo y necesito una clase cliente. La clase vehículo hasta el momento no está creada, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo partir creando un alquiler, ¿ya? Sí tengo la clase cliente, pero no la clase vehículo.
Entonces, ¿qué debería crear yo primero? Sería esta clase, vehículo, ¿vale? Porque sí existe la clase oficina. Por lo tanto, vamos a crear el vehículo acá, ¿ya? El vehículo es una Java class llamada vehículo, ¿cierto? Y esta Java class, en el fondo, ¿qué tiene? Patente, marca, modelo, son todos de tipo varchar, que serían un string. Estado, que es un tiny int, que en el fondo es un entero muy pequeño, que en el fondo maneja dos estados, ceros y unos, que en la base de datos se definió como boolean, ¿ya? Pero en el caso de Java, el boolean vendría siendo un número entero, 0 o 1. 0 falso, 1 verdadero. Y una clave foránea. Pero esta clave foránea es totalmente distinta como nosotros como nosotros en el fondo vamos realizando este mapping que se denomina, ¿ya? Private string patente, ya que es varchar. Private string marca. Otro string que sería el modelo entero estado, ¿vale? Y aquí llegamos a un punto en donde tenemos que especificar el ID Office. Lo más común es que alguien podría pensar y private entero ID-Office, ¿ya? Podría colocar eso. Eso que está acá estaría malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estoy representando ahí es que el vehículo va a guardar un número entero y no es la idea. La idea es que el vehículo pueda guardar o pueda tener una oficina completa de acuerdo a cómo se lee esto. El vehículo dice que tiene una oficina, ¿cierto? ¿Y qué significa que tenga una oficina? Que tiene tres elementos más, ¿ya? Por lo tanto, el que yo diga acá que el vehículo tiene solamente un entero, estoy diciendo que el vehículo, en vez de tener una oficina completa, va a tener un número. Y va a ser un código que a lo mejor no va a significar nada para el vehículo, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con una clave que es foránea, se declara un atributo, pero indicando un objeto, ¿vale? Un objeto oficina. ¿Por qué un objeto oficina? Porque oficina, de acuerdo a lo que nosotros habíamos creado, ¿cierto? Tiene los tres atributos que se especifican acá, ¿ya? En el fondo, la otra forma podría ser esta. ¿Por qué es importante trabajar oficina? Porque si no yo tendría que hacer esto, private, entero, id-office, coma, punto y coma. Eh, Así, tendría que hacer esto. Tendría que tener también private string, ¿cierto? Ciudad y private string dirección, ¿vale? Tendría que tener todos esos atributos directamente acá, ¿ya? Sería aquí, claro. Como es foráneo, yo tengo que tener obligatoriamente todos esos elementos y lo tendría que hacer así, ¿vale? Pero obviamente si una tabla tiene muchos más atributos, voy a tener una clase con demasiados datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el fondo? Creamos una clase oficina, que sería esa, que tiene esos tres atributos, entonces no es necesario colocarlos todos aquí. Simplemente nosotros esos tres o esas tres líneas de código las simplificamos con oficina, oficina. ¿Vale? Ahí. Entonces, esto se conoce como, sería la clave foránea, que en este caso sería objeto, ¿cierto? Yo le puse objeto foráneo, para que en el fondo lo podamos asociar, ¿ya? La regla, además, cuando nosotros estamos en una clase que tenga dentro de la base de datos una clave foránea, es que el constructor que inicializa el constructor vacío, lo que debe hacer siempre es inicializar ya los objetos foráneos, que en este caso sería la oficina, es un objeto foráneo. ¿Y cómo se inicializa? Muy simple, de esa forma, ¿vale? Esa es la regla, ¿vale? Ya, y posteriormente después se sigue creando esto de manera normal, o sea, insertamos el código, ya, getter and setter, de esa forma, generamos, y en el método toString, fíjense que aquí ya nosotros podemos mostrar del vehículo a lo mejor la marca del vehículo, la patente,
la patente, perdón, la marca, el modelo vamos a mostrar, ¿ya? Y además, por ejemplo, podríamos mostrar la oficina, y dentro de la oficina podríamos mostrar a lo mejor la ciudad de la oficina, ¿vale? Entonces, ojo con ese detalle, ¿vale? Para el caso ahí ya tendríamos listo lo que es esa asociación, ¿vale? Entonces, si es foráneo, ustedes deberían declarar un objeto de la clase oficina, de la clase, ¿ya? El alquiler, fíjense que sería exactamente lo mismo. Es decir, en vez de declarar un root string, tendríamos que declarar, en este caso, un objeto cliente. Y en el caso de la patente, no hay que declarar una patente, sino que, como es foráneo, hay que declarar un vehículo. ¿Vale? De esa forma. Entonces, eso lo vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, vamos a crear una Java class llamada alquiler. Finalizamos. La clase alquiler tiene un private entero, ¿cierto? ID alc, -alc, punto y coma. Tiene además un objeto foráneo, un private cliente, en vez de root sería cliente, ¿cierto? Y un private vehículo, ¿vale? De esa forma. Después de eso vendrían siendo todos los demás. Por ejemplo, el precio sería private int precio, private entregado, ¿cierto? Private int entregado, y la fecha se declara como string, sería private string fecha, ¿vale? Recuerden que acá, ¿cierto? String fecha. Recuerden que acá el constructor vacío, de acuerdo a la regla, debe, como tiene foráneos, ¿cierto? Debe inicializar todos o los objetos foráneos. ¿Ya? Vale. Entonces, ahora, en este caso, ¿cierto? El cliente sería de esa forma, new cliente, y el vehículo sería en este caso igual a new vehículo. Esos serían nuestros dos objetos en este caso foráneos, ¿vale? Después de eso vendría siendo exactamente lo mismo, es decir, constructor, los métodos setter y getter, ¿vale? Y finalmente el toString, que aquí en el fondo en el toString nosotros podríamos mostrar más información, no solamente los datos del alquiler, sino que podríamos mostrar a lo mejor, por ejemplo, podríamos mostrar, en este caso sería el vehículo, punto get marca, por ejemplo, dentro del alquiler. Y dentro del alquiler también podríamos mostrar el cliente. Y del cliente, ¿qué podríamos mostrar a lo mejor? Solamente el nombre, ¿vale? Además podríamos mostrar también, si quisiéramos, ¿cierto? El precio que costó, ¿cierto? O que significó alquilar esa marca, ese nombre en este caso del vehículo, ¿vale? Ese sería el mapping, o sea, mucho ojo en ese sentido con lo foráneo. O sea, lo foráneo vendría siendo root, que no va, y el vehículo que tampoco va. Perdón, la patente que tampoco va. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tendríamos foráneo, vehículo, perdón, cliente, patente foráneo, que sería ese, ¿vale?